Capítulo 15. La última lección del viejo sabio. Ludwig busca consejo. En la madrugada, después de que la fiesta en la aldea Lulu terminara, Ludwig se paró frente a la casa del cacique. Construida a partir de un patrón entrelazado de troncos gigantesco, la estructura de madera se asentaba en una plataforma elevada con un conjunto de escaleras que conectaban su entrada con el suelo. Galb, que se alojaba con el cacique esa noche, apareció en la puerta. ¿Quién es ese? Oh, eres tú, Ludwig. Bajó la mitad de las escaleras y se sentó en uno de los escalones. Un líquido turbio se arremolinó en la copa de madera que sostenía. Tomó un trago, soltó el característico suspiro de los borrachos al beber un trago particularmente satisfactorio de espíritus fuertes, y levantó la vista. Una luz pálida, filtrada a través del dosel del bosque, se reflejó en su cara, que brillaba con un brillo rosado. El hombre claramente había estado disfrutando de una especie de fiesta en solitario en forma de una borrachera a la luz de la luna. La visión de Galván de mejillas rojas sorprendió a Ludwig. Desde que lo conocía, su maestro siempre había parecido impermeable a los efectos del alcohol. De hecho, nunca lo había visto borracho. Hasta ahora. Y el viejo parecía disfrutar de su estado de embriaguez, a juzgar por su euforia. ¿No cree que ha bebido demasiado, maestro?, preguntó Ludwig, con las cejas fruncidas por la preocupación. Galb le lanzó una mirada de enfado, aunque fue traicionado por su amplia y traviesa sonrisa. Tal vez lo he hecho. ¿Pero de quién crees que es la culpa, Ludwig? Tuya. Mira lo que has hecho, hombre. Solo tenías que ir y preparar esta maravilla de reunión. Se suponía que debía marchitarme en algún rincón olvidado del bosque, sin ser visto ni escuchado. Bueno, eso es todo. Ahora tengo que trabajar hasta que estos viejos huesos se den por vencidos. Mi plan de morir en la oscuridad se ha arruinado por completo. Sus párpados se inclinaron un poco, y habló con una leve calumnia, pero el sarcasmo era inconfundible. Había demasiado entusiasmo en su voz para interpretar sus palabras de otra manera. Ludwig se alegró de la efervescencia de su maestro, pero parecía que tendría que renunciar al propósito original de su visita. Difícilmente podía consultar a Galb para pedirle consejo en su actual estado de estupor. Supongo que está aquí por un consejo. Miró a su maestro con un sobresalto. Un par de ojos brillantes le miraron a través de los párpados medio abiertos. Su mirada era tan aguda como siempre. Se encogió de hombros y se bajó en el mismo escalón que su maestro. Después de un rápido respiro para estabilizarse, habló. Sí, en realidad. He estado pensando que Su Alteza debería reclamar el trono. Creo firmemente que debería convertirse en emperatriz, y tengo la intención de ayudarla a hacerlo. Con ese fin, me gustaría solicitar su ayuda, maestro. Conociendo el desagrado del viejo por el diálogo oblicuo, había ido directo al grano. Emperatriz. Galb miró fijamente su vaso de alcohol. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como las partículas turbias de su bebida. Sus ojos se entrecerraron. Entiendo. Su Alteza es sabia. Lo suficientemente sabia para merecer su título de gran sabia del imperio. Con ella al timón, el imperio podría trazar un mejor curso. Pero... Galb fijó a Ludwig con una mirada penetrante que le hizo estremecerse. Déjame preguntarte una cosa, Ludwig. Por supuesto. ¿Qué es? Se enderezó anticipándose a la pregunta. La siguiente vez que Galb habló, fue con una voz que conocía bien. Había oído su suave profundidad cuando su maestro había querido inculcarle algo muy importante. ¿Cuál es su razón para desear que se convierta en emperatriz? Es por su sabiduría. Ludwig vaciló. La pregunta le pilló desprevenido, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta parecía tan obvia. Consideró brevemente la posibilidad de que fuera una pregunta capciosa antes de descartar el pensamiento, eligiendo en su lugar asentir con la cabeza. Lo es, en efecto, maestro. Su sabiduría rivaliza con la suya. Si se convierte en emperatriz, no tengo dudas de que será una buena líder y librará al imperio de su pernicioso. ¿Y si no fuera sabia? Eso le dio una pausa. Reflexionó sobre la pregunta por un momento antes de fruncir el ceño con confusión. Lo siento. No estoy seguro de lo que quieres decir.
Déjeme decirlo de otra manera. ¿Qué pasaría si empleara su intelecto para fines equivocados? ¿Qué haría entonces? Ella nunca haría tal cosa. Su intelecto es impecable. El intelecto puede ser tan impecable como malo, Ludwig, dijo el sabio en un tono asombrosamente sobrio. Los tontos no tienen la única agencia sobre el mal. Así como existe el mal de los tontos y el bien de los tontos, existe el bien y el mal de los sabios. La mente afilada es como una cuchilla. Una más afilada corta mejor, pero aún así corta de cualquier manera. Se calló por un momento, cuestionando a Ludwig no con sus palabras sino con su mirada. Luego continuó. Con eso en mente, Ludwig, pregunto de nuevo. ¿Por qué razón le sirves? ¿Es por su intelecto? ¿O hay algo más? Yo. Ludwig se encontró sin palabras. Esa razón es crucial, ya que determinará la trayectoria de tus acciones, y puede que un día incluso las señale en contra de las de ella. El viejo maestro soltó una risa apagada. Te aconsejo, entonces, que aclare su naturaleza precisa. Esa noche, Ludwig tuvo un sueño. Fue tan extraño como siniestro. En él, presenció la decadencia del Imperio Tearmon. Golpeado por la peste y una gran hambruna que vació sus arcas, se vio aún más paralizado por un éxodo de funcionarios del gobierno, todos huyendo a tierras extranjeras. Se encontraba en el centro de esa espiral de desesperación, trabajando bajo la princesa Mía mientras se esforzaba incansablemente hacia su objetivo de restaurar la paz y la estabilidad del imperio. Pero lo extraño fue, en el sueño, él odiaba a Mía. La hija real era un símbolo de incompetencia que vivía en una ignorancia decadente mientras su imperio ardía a su alrededor. Ella merecía cada pizca de desprecio que él pudiera reunir. En cualquier otra situación, no la tocaría con un palo de 3 metros, y mucho menos acudiría en su ayuda. Con el imperio al borde de la destrucción, sin embargo, no tuvo más remedio que tragarse su disgusto y trabajar con ella para salvar su patria. Soñó con un día en el que los dos fueran a visitar un pequeño pueblo, que por increíble fortuna había evitado la plaga y experimentado solo una pequeña hambruna. Sin embargo, la comida escaseaba, y los hambrientos aldeanos habían cedido a los pensamientos de desesperación o se revolcaban en un odio furioso hacia los nobles mientras maldecían su propio destino. Al llegar allí, Ludwig y Mía recibieron una fría bienvenida. Los aldeanos eran poco amigables, aunque no totalmente hostiles. La presencia de los guardias imperiales probablemente disuadió cualquier intento de violencia abierta. Recorrieron la aldea, expresaron su simpatía por los guardias locales que luchaban por mantener el orden y se marcharon poco después. Mientras iba en su carruaje, Mía dijo, quiero pastel. ¿Dónde podemos conseguir un poco de pastel?, me preguntó. Oye, Ludwig, sé que no hay pan, pero sí hay un poco de pastel. No, no lo hay, porque no hay trigo. Tanto el pastel como el pan están hechos de trigo. ¿Esto? ¿Entiendo? Se marchitó en la decepción. Miró a la abatida Mía, y su mejilla se movió en señal de enfado. Es una lucha encontrar incluso una pequeña barra de pan ahora mismo, ¿y ella quiere pastel? Lo juro, yo. Solo uno sería suficiente. ¿Qué? No quiero demasiado. Solo un pastel entero. ¿Un pastel entero? De todas las demandas decadentes, hedonistas y desvergonzadas. Su molestia se convirtió en asco. Esto, pensó con un suspiro amargo, era por lo que no podía soportar a los nobles. Si pudiera de alguna manera poner mis manos en un pastel entero, continuó, tendría suficiente para el pueblo. Tal vez no para los adultos, pero al menos para todos los niños. Los pensamientos de Ludwig se detuvieron. ¿Qué? Quiero decir, preferiría un gran pastel en ese caso. Con suficientes fresas para todos. Esos aldeanos parecían tan molestos. Si todos tuvieran una rebanada de pastel con una fresa, estoy seguro de que se sentirían mucho mejor. Él rebobinó a la fuerza su carrete mental. Luego, cuidadosamente dejó que los engranajes giraran, la maquinaria de su memoria crujiendo lentamente en los últimos segundos mientras analizaba sus declaraciones de nuevo. ¿Ella quiere compartir este pastel imaginario con otros? Estaba seguro de que era todo para ella. Al menos,
Eso era lo que la mía que él conocía, o quizás pensó que conocía, habría significado. Mientras reflexionaba sobre la discrepancia, se sintió atrapado por el impulso de ponerla a prueba con una pregunta que era, en general, un poco mezquina. Dígame algo, Su Alteza. Suponga que fuera capaz de suministrarle suficiente pastel para una persona. ¿Qué harías con ella? De verdad. ¿Tienes pastel? Dije que supongas. Estamos hablando de hipótesis. Ah, bien. Bueno, déjame pensar. Asumimos que una persona es, ya sabes, un tipo muy grande. ¿Como uno de esos guardias? No, estamos asumiendo que una persona es usted, Su Alteza. Una rebanada, exactamente suficiente para usted. No había, por supuesto, ningún pastel. La pregunta, por lo tanto, era poco más que forraje para las bromas ociosas, un enigma para la mente cansada, ofreciendo alivio a través de la distracción. A pesar de eso, Mia cayó en una contemplación casi silenciosa. En lugar de rechazar la pregunta abstracta, y hay que reconocer que es un tanto desagradable, sus cejas se arrugaron en una dolorosa deliberación mientras los bajos zumbidos del esfuerzo mental se escapaban de sus labios. HNNNGH. Bueno, en ese caso, supongo que tendré que conformarme con un solo bocado. Oh, pero la fresa es más que un bocado, ¿no? Y si consigo la fresa, entonces tendré que. Lo que significa. Siguió murmurando durante algún tiempo. Ludwig la miró, sintiendo que acababa de recibir un mazo en el cerebro. ¿Ella está, en serio preocupada por su respuesta? La hipócrita no se preocuparía, simplemente diría que lo ha regalado todo. El egoísta no se preocuparía, ella se lo comería todo orgullosamente. Mia no era ninguna de las dos cosas. Se preocupó. Ante la elección, respondió con genuina angustia antes de dejar clara su postura, tendría la fresa para ella sola. Implícito en esa respuesta había un segundo significado, siempre y cuando tuviera la fresa para ella sola. Existía gente que, mientras tuviera suficiente para comer para sí misma, estaba dispuesta a compartir el resto con los demás. No eran exactamente santos en ciernes, quizás, pero aún así eran mejores que la mayoría de los aristócratas. La nobleza estaba compuesta en gran parte por aquellos que no pensaban en dar provisiones al pueblo hasta que sus propias comidas estuvieran garantizadas, donde la definición de garantizadas era una meta en constante movimiento, aquellos con comida para un día anhelaban lo suficiente para dos, aquellos con dos para tres, luego un mes, un año, una década, y así sucesivamente. Esa era la impresión que Ludwig tenía de los nobles, y siempre había pensado que Mia era la misma. Ahí estaba la fuente de su sorpresa. ¿HM? ¿Por qué esa mirada, Ludwig? ¿Tienes algo que decir? La pregunta de ella lo despertó de su estupefacción, y él sacudió la cabeza. No. No, no tengo. Solo estaba, sorprendido. Pensé que te lo quedarías todo para ti. Vaya. Grosero. ¿Pensaste seriamente que después de ver el estado de ese pueblo, me quedaría con el pastel para mí sola? Absolutamente. Nunca lo dudé ni por un momento, respondió sin dudarlo. Ella lo miró con desprecio y se quejó a través de los dientes apretados, Ger. Estúpido cuatro ojos. Siguió una ráfaga de protestas murmuradas antes de que respirara hondo para calmarse. El hecho de que pienses que ver a alguien en problemas, y saber que estoy en posición de ayudar, que elegiría ignorarlos. Honestamente, duele un poco, dijo, sacudiendo la cabeza. Me sentiría terrible haciendo algo así. ¿Querrías ahora? Respondió con sincera admiración. Parece, Su Alteza, que usted podría ser en realidad un ser humano medio decente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con medio decente? Estúpido cuatro ojos y las cosas estúpidas que dices. Lo juro, puedes ser tan grosero. Lo dice el que se refiere constantemente a mí como, estúpido cuatro ojos. Honestamente, entre nosotros dos, estoy bastante seguro de que es usted quien debe cuidar su lenguaje, Su Alteza de la lengua fétida. Aunque su réplica tenía su mordida habitual, empezó a verla bajo una luz diferente. La princesa a la que servía era sin duda alguna defectuosa, pero ella era,
quizás, una princesa a la que valía la pena servir. Con el tiempo, llegó a conocerla mejor. Era muy arrogante, pero a pesar de sus protestas, siempre prestaba atención a sus consejos. Era realmente cobarde, pero no huyó, eligiendo en cambio quedarse y luchar con la esperanza de restaurar el imperio. Era una aprendiz lenta, pero soportó sus comentarios mordazmente con una resistencia lacrimógena y un esfuerzo tenaz y desesperado, por ponerse al día. Y con el tiempo, descubrió en sí mismo un deseo en ciernes, de ver a esta tonta princesa ser recompensada, aunque sea un poco, porque por Dios, lo estaba intentando. Creció y creció, y en poco tiempo, se convirtió en un sueño. Si existiera una línea de tiempo en la que el imperio evitara con éxito el desastre y enderezara su curso, le gustaría estar allí, con ella. A su lado, dándole consejos, apoyando sus esfuerzos, y dedicándose como vasallo a ella y al imperio que ella seguiría adelante. Decidió que sería un futuro que no le importaría ver. Entonces se rió, el tono sarcástico esta vez dirigido hacia adentro, porque se dio cuenta de que no estaba siendo del todo honesto consigo mismo. Ciertamente no le importaba verlo, sí, pero era más que eso. Le gustaba la idea. Incluso la anhelaba. Por eso, cuando se quedó allí ese día, viendo a mí arrodillarse bajo la cuchilla de la guillotina, se despertó. Eso fue un sueño. El sudor frío se arrastraba por su espalda. La escena aún estaba viva en su mente. Demasiado vívida. Los sonidos y los olores eran demasiado viscerales. Las emociones eran demasiado reales. Tonterías. Fue solo un sueño. Su Alteza nunca podría ser tan tonta. Era un sueño imposible, uno tan alejado de la realidad como para insultar a la gran sabia del imperio. Trató de sonreír, pero salió como una mueca. Una parte de él se negó a reírse de ello. En el fondo, en sus entrañas, no pudo evitar sentir que era más que un sueño, un recuerdo, quizás, y uno importante. Algo que no podía permitirse olvidar. De alguna manera, también sabía, más allá de toda razón y duda, que la chica de sus sueños era la princesa a la que servía, Mia Luna Thermon. En la superficie, no podrían ser más diferentes. En el fondo, eran una y la misma. Una visión de los barrios bajos apareció en su mente. Recordó haberla visto allí, corriendo en ayuda de un niño derrumbado en la calle, y recordó cómo lo había cuidado, sin prestar atención a la suciedad y la mugre. Sus palabras resonaron, el sueño y la memoria se fusionaron en uno. Ver que alguien estaba en problemas, y saber que estaba en posición de ayudar. ¿Asintió con la cabeza? Cuando uno veía a un niño en problemas, ayudarles era lo natural. Ya sea por integridad moral o por cálculo político, la conclusión era la misma. Pero aún así. Incluso si los vectores de la virtud, el protocolo y la razón apuntaran todos en la misma dirección, y fuera patentemente necesario hacerlo, ¿cuántos nobles levantarían con sus manos los escuálidos cuerpos de los pobres y vulnerables? Incluso él, un plebeyo, inicialmente se había resistido a la idea de entrar en los barrios bajos. Mia no lo hizo. No cuando había entrado, y no cuando había visto al niño. Porque era ella. Si Mia Luna Thermon veía a alguien en problemas, y sabía que estaba en posición de ayudar, se sentiría muy mal si no lo hacía. Esa era la esencia de su persona. Así que eso es todo. Finalmente lo entiendo ahora. Al final se dio cuenta. Su admiración por su desbordante intelecto permaneció inalterada, ya que no merecía menos reverencia que antes. Su lealtad, sin embargo, había cambiado de rumbo. Es su esencia a la que debo dedicarme. El pensamiento trajo consigo un aluvión de emociones. Llenaron su pecho y se derramaron sobre sus ojos y su nariz. Sentía como si hubiera recuperado una larga memoria perdida. O, tal vez, se hubiera reunido con un sueño desvanecido y no cumplido. Todo tiene sentido ahora. No es la gran sabia del imperio. Nunca lo fue. Es la persona que hay dentro. Mi sueño, siempre ha sido servir a Su Alteza, y realizar sus metas. Al día siguiente, Ludwig regresó con su maestro. Al ver la sonrisa tranquila en el rostro de su alumno, Gal respondió de la misma manera. Esta vez, sus manos estaban vacías,
la bebida no se veía por ningún lado. Después de todo, reconocer la determinación de su alumno mientras está borracho sería una grosería. Parece que tienes tu respuesta. Sí, maestro. Escuchémosla entonces. ¿Cuál es tu razón, Ludwig, para desear que se convierta en emperatriz? No respondió inmediatamente. En su lugar, cerró los ojos y puso la mandíbula, tomándose un momento para digerir completamente la pregunta. Luego, habló. Es porque la princesa mía es el tipo de persona que puede equivocarse en la ignorancia, pero nunca repetirá un error a sabiendas. Puede que ella no sepa que hay gente con problemas. Pero una vez que lo supiera, nunca los dejaría a su suerte. Tenía un alma capaz de odiar tal negligencia. Por eso le prometió su lealtad y su vida. Si alguna vez fuera desposeída de esa sabiduría, si alguna vez perdiera su camino, entonces se lo diré. Mientras lo haga, ella nunca escogerá el camino equivocado. Galba sintió con satisfacción a su respuesta. Bien hecho. Veo que has encontrado tu propia convicción. Sí, maestro. Estoy agradecido por su consejo. Y para ti, probablemente será el último. Bueno, entonces salta. Creo que hay una princesa que necesita ser servida. Adelante, Ludwig, y sírvele bien. Sí, maestro. Con todo mi corazón y mi alma. Con ese fin, también espero tu ayuda. Bajó la cabeza con una profunda reverencia. Mientras tanto, la princesa en cuestión ignoraba por completo que había estado en el centro de un drama tan apasionante de descubrimiento y devoción personal. ¡Ojojo! Y pensar que Ludwig se estaba estresando tanto por este encuentro. Es un pusilánime. Todos son fáciles de convencer. Una vez que me involucré, ninguno de ellos tuvo una oportunidad. Disfrutando de una feliz ignorancia y sintiéndose supremamente satisfecha consigo misma, llevó una amplia sonrisa durante todo su viaje de vuelta a la mansión Berman. A pesar de algunas atribuciones causales cuestionables, su sentido de triunfo era bien merecido. Con la incorporación de Galb, junto con todos los estudiantes que respondieron a su llamada, los problemas de personal de la Academia Santa Mía se resolvieron de una sola vez. Por supuesto, más tarde se encontró con otro problema cuando la contratación de la princesa Erzschiata Fritz Perugin como profesora provocó un pequeño alboroto, pero esa es otra historia. Por el momento, ella podía descansar tranquila sabiendo que su escuela era segura.